Era una tarde calurosa de primavera cuando todo comenzó a desmoronarse. El sol se descolgaba lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, pero mi mundo, por primera vez, no se sentía tan cálido. Laura, mi esposa, había salido esa mañana con una sonrisa, como todos los días, y yo la había abrazado al despedirse, sin sospechar ni por un segundo que algo estaba por cambiar. La rutina diaria de siempre, ella se iba a trabajar, yo al gimnasio, los niños a la escuela. Había sido nuestra vida durante años. A veces, en medio de las carreras diarias, me preguntaba si alguna vez me había detenido a observar realmente los pequeños gestos, las miradas furtivas que podría haber perdido entre las prisas. Pero ese día, el día que no esperaba nada fuera de lo común, algo llamó mi atención de inmediato. Era un ruido leve, apenas perceptible, pero suficiente para que mi intuición se despertara. Estaba en casa, esperando que Laura volviera del trabajo, como siempre, cuando escuché que la puerta del garaje se abría. Fui a saludarla, pero no era ella. Un hombre, que no reconocí, entró por la puerta de atrás. Su presencia me desconcertó al instante. No había razón alguna para que alguien que no conocía estuviera en mi casa. Al principio pensé que tal vez era un amigo de Laura, un compañero de trabajo, pero algo en su actitud me hizo dudar. Su mirada esquiva y la forma en que no me saludó como cualquier otra persona lo habría hecho, me hizo pensar que había algo extraño en todo eso. Me quedé allí parado, sin saber qué hacer, pero mi instinto me decía que algo no estaba bien. Me acerqué sigilosamente hacia la cocina, donde el hombre conversaba con Laura, aunque las palabras no eran claras. Pude escuchar solo fragmentos, y esos fragmentos fueron suficientes para darme cuenta de lo que estaba ocurriendo. Estaba hablando de un viaje especial, mencionó palabras como te he extrañado y necesito verte. Las palabras sonaban a susurros, pero mi mente estaba gritando. No podía dar crédito a lo que escuchaba. Me quedé allí, oculto tras la esquina, incapaz de moverme. Cada palabra que llegaba a mis oídos era como una aguja clavándose en mi pecho. No entendía cómo había podido no darme cuenta antes, cómo no había visto las señales que ahora parecían tan obvias. Entonces, el hombre, con una sonrisa nerviosa, le dio un abrazo a Laura. Al principio fue algo casual, pero rápidamente se convirtió en algo más prolongado, más íntimo. No podía seguir mirando. Salí de la cocina sin hacer ruido, me deslicé hacia el pasillo y me senté en el sofá, mi cuerpo temblaba ligeramente, como si me estuviera ahogando. Las imágenes de lo que acababa de ver se repetían en mi mente una y otra vez. Pensaba que mi matrimonio era una fortaleza, pero ahora me encontraba frente a las ruinas de lo que una vez creí que era inquebrantable. Mi corazón latía fuerte, como si quisiera escapar de mi pecho. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué nunca había oído hablar de él? Unos minutos después, Laura entró en la sala, con una sonrisa en los labios, como si nada hubiera pasado. La miré, y antes de que pudiera hablar, ella me interrumpió. ¿Cómo te va, amor? He tenido un día agotador. Me sentí como si estuviera viendo a una desconocida, aunque la mujer que tenía frente a mí era la misma con la que había compartido mi vida durante los últimos 10 años. La tristeza y el enojo se mezclaban en mi estómago. ¿Cómo había llegado a este punto? La miré a los ojos, intentando encontrar alguna pista, algún indicio de arrepentimiento, pero no lo vi. Solo vi a la mujer que había construido una vida a mi lado, ahora, aparentemente, haciéndolo todo a escondidas. No quiero hablar de esto ahora, le dije, tratando de mantener la calma, aunque mis palabras salieron con un tono mucho más cortante del que hubiera querido. Ella frunció el ceño, sorprendida por mi tono. ¿De qué hablas? ¿Qué pasa? Lo dijo con una voz suave, como si todo estuviera en orden. Pero, por dentro, sentía que mi mundo se desmoronaba. ¿Quién era ese hombre? Fue todo lo que pude decir.
Las palabras salieron de mi boca sin pensarlo. Y en ese momento, su rostro cambió. Su expresión dejó de ser la de una esposa cariñosa y se convirtió en la de alguien atrapado en su propio secreto. De inmediato, se giró y caminó hacia la cocina, pero yo la seguí, incapaz de quedarme allí sentado sin respuestas. Ella sabía que la había descubierto. Y entonces, con una mirada que podría haberme destrozado, se giró y dijo, «Es solo alguien de mi trabajo. No es lo que piensas». Pero yo sabía lo que había visto. Mi mente, ahora un torbellino de pensamientos, no podía dejar de imaginar lo peor. No, no lo es, respondí, intentando contener la rabia que amenazaba con desbordarse. Sé lo que vi, Laura. Sé lo que sentí. Y en ese instante, su rostro palideció, como si una parte de ella supiera que la había perdido. La realidad de lo que acababa de descubrir me estaba ahogando, y no sabía qué hacer con ella. ¿Cómo podía seguir adelante después de esto? ¿Cómo podía creer en alguien que me había mentido de esa manera? La respuesta estaba clara, pero mi corazón no quería aceptarla, mi mente estaba en un estado de shock, pero me forcé a mantener la calma. No quería dejar que ella me viera en esa fragilidad emocional que amenazaba con salir de mí a cada momento. Sentí como mis piernas temblaban, como si no pudieran soportar el peso de lo que acababa de descubrir. No era solo el dolor de la traición, sino el sentimiento de haber sido completamente ajeno a lo que ocurría a mi alrededor, en mi propia casa. Me quedé allí, observando cómo Laura trataba de evitar mis ojos, como si su mirada no pudiera sostener la verdad que ahora estaba entre los dos, flotando pesadamente en el aire. No podía seguir callado, no podía seguir ignorando lo que había visto, no después de todo lo que había significado para nosotros. Cuando ella trató de salir de la cocina y retirarse, yo la detuve con una sola palabra, Laura. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía, pero no pude evitar que la ira comenzara a brotar. ¿Qué está pasando aquí? Esta vez, no podía darme el lujo de esperar respuestas suaves. Sabía que no iba a conseguir la verdad si me mostraba débil o temeroso. Laura se quedó quieta, sin moverse, y cerró los ojos brevemente, como si estuviera buscando las palabras correctas, esas palabras que nunca deberían haber existido. Me acerqué un paso, observando cada pequeño gesto en su rostro. Sabía que estaba perdiendo el control, pero lo que me estaba pasando no era solo enojo. Era desesperación. Desesperación por entender cómo llegamos a este punto, por entender qué tan ciega había estado. Te lo pregunto una vez más, insistí, cada palabra dejando claro que estaba dispuesto a escuchar lo que fuera necesario, incluso si me destrozaba más. ¿Quién era él? Laura permaneció en silencio durante un largo momento. Los segundos parecían alargarse, como si el tiempo hubiera dejado de existir. Finalmente, se giró hacia mí, sus ojos llenos de una mezcla de arrepentimiento y miedo. Es alguien con quien he estado hablando, dijo, con un suspiro entrecortado, pero no me ofreció más detalles. No sé por qué, pero no era suficiente. Mis ojos se entrecerraron, intentando descubrir si realmente me estaba diciendo toda la verdad o si aún había algo más, algo que aún no estaba dispuesto a admitir. ¿Hablando? No pude evitar dejar escapar una risa amarga. Eso no suena a solo hablar, Laura. Dímelo todo. No quiero más mentiras, por favor. Ella se llevó las manos a la cara, como si quisiera esconderse de la realidad que la había alcanzado. Fue un error, susurró. Solo fue un error. No era algo que debía haber hecho. La escuchaba y sentía que, a pesar de sus palabras, había algo más en su tono que no podía identificar. No era solo una simple confusión o un desliz. Había algo detrás de esos errores, algo que me dejaba sin aire. ¿Cuánto tiempo llevas viéndolo? No quería preguntar, pero era necesario. Necesitaba saber todo, de principio a fin. Laura comenzó a temblar levemente,
como si las palabras que iban a salir de su boca fueran demasiado pesadas. Desde hace meses, dijo finalmente, en un susurro apenas audible. Solo comenzó como una amistad, pero luego se volvió algo más. No sé cómo ocurrió, simplemente pasó. Yo la miraba sin poder creer lo que estaba oyendo. La desesperación comenzaba a transformarse en una sensación de vacío profundo. Lo que había sido nuestra vida juntos parecía desmoronarse ante mis ojos. ¿Cuántas veces lo viste?, le pregunté, tratando de mantener el control de la situación, aunque por dentro estaba a punto de perderlo todo. Más de lo que debería haber sido, admitió, su voz quebrándose. Lo vi a escondidas, y sé que está mal, pero no sabía cómo detenerlo. Sus palabras me atravesaron como una flecha, pero yo no podía dejar que se saliera con la suya tan fácilmente. No podía aceptar su versión como la verdad, no sin confrontarla más. ¿Te acostaste con él? La pregunta salió de mi boca sin pensarlo, y el aire se tensó inmediatamente entre nosotros. Laura apartó la mirada, y eso fue suficiente para darme la respuesta que ya temía. Sí, murmuró, casi sin atreverse a mirarme. Fue un error, un gran error, y ahora me siento terrible por lo que he hecho. El aire en la habitación se volvió espeso. El dolor que sentía en ese momento era casi físico. Mi cuerpo quería reaccionar, gritar, desahogarme de alguna manera, pero todo lo que podía hacer era quedarme allí, observándola. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? No podía entenderlo. Habíamos sido tan felices, o al menos yo lo pensaba. Los días juntos, las conversaciones, los momentos de calma, los recuerdos, ¿todo había sido una mentira? Laura cerró los ojos como si quisiera protegerse de mi mirada, como si las palabras que iba a decir no fueran suficientes para aliviar el daño que me había causado. No sé cómo explicarlo, dijo con un suspiro pesado. Comencé a sentirme vacía, como si algo me faltara. Él me escuchaba, me prestaba atención de una manera que ya no sentía contigo. Sus palabras me cortaron como un cuchillo. La estaba escuchando, pero no podía dejar de pensar en el vacío del que hablaba. Ella no me había hablado de ese vacío antes, ni siquiera había mostrado señales de que algo estuviera mal. ¿Cómo pude no haberlo notado? ¿Qué fue lo que falló? Eso no es excusa, dije, mi voz más firme ahora, aunque el dolor seguía ardiendo. No es una excusa para lo que hiciste. Laura asintió lentamente, sabiendo que no tenía cómo defenderse. Lo sé, dijo con una tristeza que me rompió aún más. Lo sé, y estoy arrepentida. No sé cómo volver atrás, pero si pudiera, lo haría. La miré con una mezcla de incredulidad y desolación. No sabía qué hacer con todo esto. El amor que sentía por ella no desaparecía de un día para otro, pero también sabía que no podía quedarme en una relación marcada por la mentira y la traición. Mi cabeza estaba llena de preguntas, de dudas, de decisiones que no podía tomar con claridad. Esto no se puede solucionar de inmediato, dije, sintiendo como el peso de mis palabras caía sobre nosotros. Necesito tiempo. No sé qué va a pasar entre nosotros, pero ahora mismo no puedo seguir hablando de esto. Laura intentó acercarse a mí, pero me aparté, incapaz de permitir que su cercanía me confundiera aún más. Necesitaba espacio para pensar, para procesar lo que acababa de escuchar. No quería decirle algo que luego pudiera arrepentirme. Necesitaba calmarme, aunque sabía que todo había cambiado, las horas siguientes fueron una tortura. No podía dejar de pensar en lo que Laura había dicho, en lo que me había revelado, en la traición que había derrumbado todo lo que había creído sobre mi vida y mi matrimonio. Sabía que no podía seguir así, atrapado en un torbellino de emociones que no podía controlar. No sabía qué hacer, cómo reaccionar, ni cómo iba a poder seguir adelante con ella en mi vida. El dolor era tan profundo que sentía que me estaba asfixiando. Lo único que quería era saber cómo había sucedido todo,
cómo ella había llegado a ese punto, cómo había podido traicionarme de esa manera. Al final, no pude soportarlo más. Decidí que teníamos que hablar, de una vez por todas, de todo lo que había ocurrido, de la mentira y la infidelidad. No podía seguir viviendo con la incertidumbre de no saber qué había estado pasando detrás de mi espalda durante todos esos meses. Cuando Laura entró en la sala, me quedé allí sentado, mirándola fijamente. Ella me vio y, por un momento, sus ojos mostraron una mezcla de culpa y desesperación, pero no dijo nada. Era como si esperara que yo hablara primero, pero yo no podía aguantar más. ¿Cómo pudiste?, le pregunté, tratando de mantener la calma, pero mi voz salió quebrada. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Después de todo lo que hemos pasado juntos. Después de todo lo que te he dado. Laura trató de abrir la boca, pero no pude dejarla hablar. Estaba demasiado herido, demasiado lleno de ira. ¿Cuánto tiempo pensaste que podía aguantar esto? ¿Creíste que iba a seguir ignorando las señales? ¿Que no me iba a dar cuenta? No podía dejar de preguntarme cómo había llegado a esta situación. Ella, la mujer con la que había compartido mi vida, la madre de mis hijos, me había mentido durante meses, me había ocultado la verdad. ¿Qué clase de amor era ese? Laura empezó a hablar, pero sus palabras no tenían el poder de calmar mi rabia. No fue algo que planeé, no fue algo que quería, dijo, su voz temblorosa. Lo hice porque me sentía sola, porque me sentía vacía. No era lo que tú pensabas. Vacía, repetí, sintiendo cómo la ira me quemaba por dentro. ¿Vacía? ¿Esa es tu excusa? ¿Eso justifica lo que hiciste? ¿Justifica acostarte con otro hombre mientras yo confiaba en ti? No, Laura, no puedo seguir escuchándote. Ella intentó acercarse, pero yo di un paso atrás. No quiero que te acerques, le dije con firmeza. No quiero que me toques, no quiero que me mires. No sé si alguna vez podré perdonarte por esto. Ella parecía completamente derrotada, pero sus ojos seguían buscando una explicación, algo que pudiera calmar mi tormenta interna. Te amo, dijo, en un susurro casi inaudible. Te amo, y nunca quise que esto pasara. Eso no lo arregla, respondí, mi voz rota por la frustración. El amor no arregla lo que hiciste. El amor no borra las mentiras, no borra el dolor que me has causado. Laura se desplomó en el sofá, sus manos cubriendo su rostro como si intentara escapar de la mirada que le lancé. Yo me quedé allí, de pie, mirando el suelo, tratando de comprender lo que había ocurrido, tratando de ordenar mis pensamientos en medio del caos. No podía entenderlo. No podía entender cómo alguien a quien le había dado mi confianza, mi vida, podía hacerme esto. Y aunque quería gritar, decirle todo lo que me pasaba por la cabeza, algo dentro de mí me decía que no valía la pena. Ya no me importaba lo que ella pudiera decir, lo que ella pudiera sentir. Lo único que sentía era rabia, decepción y una tristeza tan profunda que ni siquiera las palabras podían describirla. Después de un rato, Laura levantó la cabeza y me miró fijamente. Sé que no me perdonarás, y lo entiendo, dijo con los ojos llenos de lágrimas. Sé que te he fallado, pero por favor, créeme, nunca quise hacerte daño. Si no lo querías, ¿por qué lo hiciste?, le respondí, mi tono frío y cortante. Si no querías hacerme daño, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no me hablaste, Laura? Hubiera preferido que me dijeras que no me amabas, que querías estar con alguien más, pero no que me ocultaras algo así. Laura no pudo responder, y el silencio se apoderó de la habitación. Ninguno de los dos decía nada, pero las palabras no necesarias flotaban entre nosotros. Sabía que este era el final de algo que había sido tan importante, tan significativo en mi vida. Pero no sabía si podía seguir adelante con ella, si era capaz de mirar hacia el futuro sin pensar en todo lo que me había hecho. Mi mente seguía dando vueltas.
Pensaba en los momentos felices que habíamos tenido, en los planes que habíamos hecho, en el amor que, aunque me parecía ahora una ilusión, alguna vez fue real. Pensaba en mis hijos, en cómo esta traición iba a afectarlos. No solo había perdido a mi esposa, había perdido la idea de la familia que habíamos creado juntos. Mis sueños de un futuro tranquilo y estable se desmoronaban. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo iba a seguir adelante? Laura rompió el silencio con una última pregunta. ¿Entonces qué vamos a hacer? Yo no sé, respondí, mi voz baja, vacía. No sé si pueda seguir adelante con esto. No sé si pueda seguir contigo después de todo esto. Ella me miró como si esperara una respuesta definitiva, pero no la tuve. No tenía idea de qué iba a pasar, de si habría alguna forma de sanar lo que se había roto. Lo único que sabía era que mi mundo ya no era el mismo, y que las decisiones que tomara de ahora en adelante iban a ser diferentes, por más que me doliera admitirlo. La vida ya no iba a ser lo que había sido, y las cicatrices que quedaran de esta traición serían las que definirían el futuro, para bien o para mal. Pasaron los días y todo se volvió una especie de nebulosa. Cada mañana me despertaba con la sensación de que nada era lo que parecía. El lugar que antes había sido mi hogar, ahora me resultaba extraño, ajeno, como si alguien hubiera borrado de un solo golpe todo lo que había sido parte de mi vida. No sabía cómo reaccionar ante Laura ni cómo enfrentarme a ella. Sus palabras aún resonaban en mi cabeza, la imagen de ella llorando, buscando mi perdón, buscando algún tipo de consuelo, mientras yo me sentía como si estuviera a punto de quebrarme por dentro. Había veces en las que pensaba que si la perdonaba, todo volvería a ser como antes, pero entonces recordaba el dolor de su traición y esa idea se desvanecía. Una tarde, después de varios días de evasión y silencio, decidí que ya no podía seguir viviendo con el peso de lo sucedido. No podía seguir adelante sin hacer algo. Necesitaba sentir que al menos podía recuperar el control sobre mi vida. Laura no entendía lo que estaba pasando dentro de mí. Ella seguía insistiendo en que todo se solucionaría, que podíamos seguir adelante, que su error había sido un simple desliz, pero yo sabía que las cosas no eran tan fáciles. La verdad era que ella había cruzado una línea que no se podía borrar. Me encontraba en el trabajo, cuando recibí un mensaje de Laura. La estaba esperando. Me pedía que hablara con ella, que volviéramos a sentarnos juntos, que no dejáramos que el matrimonio se desmoronara. Yo ya no sabía qué pensar. Había pasado tanto tiempo desde esa tarde en la que me destrozó con su confesión que ya no podía recordar la razón por la que me casé con ella. La pasión, la emoción, todo eso parecía un recuerdo lejano. ¿Cómo podía seguir queriendo a una mujer que había traicionado todo lo que le habíamos construido juntos? La pregunta rondaba mi cabeza sin cesar, pero la respuesta no era clara. Me apresuré a salir del trabajo. Necesitaba terminar con esto de una vez por todas. Estaba decidido a darle una lección, a hacerle sentir lo que había hecho, y cómo se sentía el ser completamente vulnerable ante alguien que se supone te ama. Al llegar a casa, ella estaba sentada en el sofá, nerviosa, mirando al suelo. Cuando me vio entrar, intentó sonreír, pero algo en sus ojos delataba el miedo que sentía. Sé que estás furioso, dijo con la voz temblorosa. Sé que te he fallado, pero por favor, no me dejes. Sin decir una palabra, caminé hacia la cocina. No podía mirarla a la cara. Te dije que no quería verte, le dije sin volverme. No me importaba lo que ella quisiera, lo que ella sentía. Necesitaba recuperar algo de mi dignidad, algo que me recordara que yo todavía tenía el control. Sé que me quieres, pero esto ya no es suficiente, continué. Lo que hiciste no tiene perdón. Laura se levantó del sofá y caminó hacia mí. Por favor, no hagas esto. No sé cómo lo arreglaremos, pero no quiero perderte. Alzó la mano hacia mí, como si quisiera tocarme, pero yo la aparté con un gesto brusco.
Mi respiración era más pesada ahora, mis nervios al límite. No hay vuelta atrás, le dije con firmeza. No puedes arreglar lo que hiciste. Ya no confío en ti. Hubo un largo silencio, uno que se sintió eterno. Finalmente, cuando la vi en pie, mirando con desesperación, decidí que era momento de que supiera lo que sentía. Ya no quiero vivir esta mentira, le dije, mi voz llena de amargura. He perdido la fe en ti, Laura. Y no creo que pueda seguir con alguien que me ha hecho esto. Laura se dejó caer de nuevo en el sofá y sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo siento, murmuró. Lo siento mucho, Javier. Yo te amo. Mis ojos se cerraron y la rabia comenzó a crecer dentro de mí, la sensación de estar siendo arrastrado por la corriente de sus mentiras. No digas, te amo, ahora. Ya es tarde para eso. Ya no puedes recuperarme con tus palabras. Me acerqué a ella, y por un momento, la miré con los ojos llenos de ira. Vas a pagar por esto. Por cada mentira, por cada momento que me hiciste creer que todo estaba bien cuando no lo estaba. Laura, al ver la determinación en mis ojos, trató de detenerme, pero su voz no llegaba a alcanzarme. No quería escucharla más. No quería escuchar cómo se excusaba o cómo me pedía perdón. Yo ya había decidido lo que iba a hacer, y nada iba a cambiar mi mente. Pasaron varias semanas desde ese día. La casa estaba en completo silencio, algo que no ocurría desde que Laura y yo nos conocimos. Las palabras se habían agotado. Laura no intentaba cambiar nada. La vi, una vez más, sentada en la cocina, sin saber qué hacer, como si esperara que yo cambiara de opinión. No había forma de que volviera atrás. Ella había perdido mi respeto, y eso no se podía recuperar. Finalmente, un día, tomé la decisión que sabía que me iba a liberar, que me iba a dar la paz que tanto necesitaba. Reuní todos los documentos, toda la evidencia de lo que había hecho. Me aseguré de que todo estuviera bien organizado, bien dispuesto. Al llegar a casa ese día, le dejé los papeles sobre la mesa. Aquí está todo lo que necesitas saber, le dije sin mirar. Ya no quiero verte más. Te he dado suficientes oportunidades, pero esto se acabó. No me vas a ver nunca más. Este matrimonio no tiene salvación. Cuando se levantó para hablar, me di la vuelta y salí sin decir nada más. Mi decisión estaba tomada. No quería quedarme en un lugar que me hacía daño, ni vivir una vida llena de mentiras. Mi venganza no era una explosión de ira o una confrontación violenta. Mi venganza era la verdad, una verdad que no podía ser ignorada. No quería más mentiras, no más traiciones. Lo único que me quedaba era mi libertad. Y esa era la única venganza que necesitaba. El sonido del teléfono me despertó una mañana. Estaba en mi apartamento, solo, y la casa que había compartido con Laura parecía cada vez más lejana. No me molesté en mirar la pantalla, sabía quién era. Aunque no quería hablar con ella, sentí que tenía que hacerlo, que no podía simplemente seguir huyendo. Era como si las decisiones que había tomado, las palabras que le había dicho, estuvieran marcadas por un eco que no dejaba de resonar en mi mente. Apreté el teléfono contra mi oído y esperé, como si cada segundo que pasaba fuera un paso más hacia algo inevitable. Javier, dijo Laura con voz temblorosa. Sé que todo lo que te dije no fue suficiente, pero por favor, te pido que me escuches, al menos una vez más. No respondí de inmediato. Había tantas cosas que quería decir, tantas preguntas que quería hacerle, pero no sabía por dónde empezar. El tiempo había pasado, pero no me sentía más tranquilo. ¿Qué más quieres que te diga, Laura? Finalmente le respondí. ¿Qué más tienes que ofrecerme después de todo lo que has hecho? Después de todo lo que me has ocultado. Lo sé todo, pero por favor, déjame explicarme, insistió, con desesperación en la voz.
Sé que cometí un error, que no hay excusas para lo que hice, pero no quiero perderte. Te amo, Javier, y lo siento profundamente. Las palabras de Laura ya no tenían el mismo impacto que antes. Aunque al principio me había destruido escucharle decir te amo, ahora esas mismas palabras me parecían vacías, repetidas sin verdadero significado. Ya no confío en ti, le respondí con frialdad. El daño ya está hecho. No hay vuelta atrás, Laura. No después de todo lo que descubrí, de todo lo que hiciste. El silencio en la línea se alargó. Podía oír cómo respiraba entrecortadamente, intentando procesar lo que le acababa de decir. Entiendo, dijo por fin, con una calma que me desconcertó. Pero, ¿es todo lo que tenemos? ¿Es así como va a terminar todo? ¿En este vacío, en esta indiferencia? No podía darle una respuesta. Estaba agotado de todo esto. No podía seguir arrastrando el dolor de lo que había sucedido. Me había dado cuenta de que lo que más me dolía no era el acto de traición en sí, sino la desconfianza que había sembrado en mí. Sentía que lo que una vez fue la base de nuestra relación, la comunicación y la honestidad, se había convertido en una sombra que no se iría. No sé qué quieres que haga, Laura, le dije, incapaz de esconder la tristeza que aún me carcomía. No sé si alguna vez podré mirar hacia atrás y ver todo esto como algo que pasó, algo que podemos olvidar. No creo que pueda vivir con eso. Ella empezó a hablar, sus palabras rápidas, como si intentara desesperadamente justificar lo que había hecho. Nunca quise lastimarte, Javier. Te lo juro. Al principio, solo era un escape. No pensaba que me involucraría tanto. No pensaba que llegaría a hacerte esto. ¿Y eso te hace sentir mejor? ¿Qué quieres que haga con eso?, le pregunté, sintiendo cómo la frustración empezaba a salir a la superficie. ¿Qué quieres que haga con tus? No lo pensé. ¿Que lo acepte? ¿Que lo entienda? No, respondió, casi con un susurro. Solo quiero que sepas que lo lamento. Que lo siento. Quiero hacer todo lo posible para arreglar esto, para demostrarte que soy capaz de ser la mujer que fuiste capaz de amar. Era todo lo que me había dicho antes. Lo mismo de siempre. Las mismas promesas vacías. No puedo seguir escuchando más promesas que no significan nada, Laura. El daño está hecho. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que te has quedado sin espacio en mi vida. Ya no hay cabida para ti. El dolor era palpable en su voz cuando respondió, pero no me detuve. No podía. Si de verdad me amaras, no me habrías hecho esto, le dije. El amor no es solo palabras. No es solo decir, lo siento, cuando ya es demasiado tarde. El amor es respeto, es confianza, es estar ahí en los momentos más difíciles, no solo en los buenos. Ella soltó un sollozo, y aunque me desgarraba escucharla, algo dentro de mí me decía que tenía que mantenerme firme. Había estado tan dispuesto a perdonarla, a intentar seguir adelante, pero todo había cambiado. No era solo la traición física, era la emocional, esa que había crecido en silencio y que, ahora, me dejaba una herida que no podría sanar. Javier, por favor, insistió. Te juro que no lo volvería a hacer, que cambiaría. Solo quiero que me des una oportunidad para demostrarte que soy capaz de ser mejor. Soy la misma mujer que amabas, y eso no ha cambiado. La idea de darle una oportunidad me tentaba, lo admito, pero no podía. No podía vivir con la constante duda, con la sospecha que había crecido en mi interior como un veneno. No lo sé, Laura, respondí finalmente. No sé si quiero seguir con esto. No sé si puedo seguir con alguien que ha sido capaz de mentirme tan profundamente. Al final, no hubo más palabras. La conversación terminó de manera abrupta y yo dejé el teléfono sobre la mesa. Mi corazón latía de manera irregular, pero ya no sentía rabia.
Solo sentía una vacuidad, un vacío que no sabía cómo llenar. Sabía que esta última conversación no cambiaría nada. Laura ya no tenía espacio en mi vida, y aunque el amor seguía presente, no era suficiente para detenerme de seguir adelante. Necesitaba ser libre, aunque eso significara caminar solo en lo que quedaba de mi vida. Pasaron varias semanas desde aquella última conversación con Laura. El peso de la decisión que había tomado no se desvanecía, y la sensación de vacío persistía en mi vida, como si algo se hubiera quebrado de manera irreparable. Todo lo que alguna vez consideré normal en mi vida cotidiana, ahora era incierto, extraño, como si estuviera atrapado en una rutina que no pertenecía a quien era antes de todo esto. Los días se mezclaban, uno tras otro, con la constante reflexión sobre lo que había hecho y lo que aún podía hacer. Había tomado la decisión de alejarme de Laura, de darme un espacio, pero en el fondo, no sabía si eso sería suficiente para sanar la herida que ella había dejado en mí. Era una tarde común, la misma rutina que había adoptado desde que me mudé a mi nuevo departamento. Había evitado a mis amigos, no quería hablar de lo que había pasado. Nadie entendía el dolor que sentía, y no podía compartirlo sin parecer vulnerable, sin darme cuenta de que seguía atrapado en lo que una vez fue mi vida. No quería volver a hablar con Laura, ni con nadie relacionado con ella. Pensé que el silencio era lo único que me quedaba. Pero en algún momento, la necesidad de entender cómo había llegado a este punto, cómo pude haber sido tan ciego, me empujó a tomar la decisión más difícil de todas. Decidí reunirme con ella una vez más. No quería hacerlo, no estaba buscando una reconciliación, ni mucho menos. Pero algo dentro de mí sentía que debía entenderla mejor, que tenía que enfrentarme a la verdad por completo, a las palabras no dichas y a las excusas que me había dado. Quería ver si, al menos, podía encontrar una respuesta que me diera algo de paz. Decidí que tenía que hablar con Laura por última vez, de frente, sin rodeos, sin las barreras que ambos habíamos levantado entre nosotros. Quería saber la verdad, esa verdad que se había ido diluyendo a medida que pasaba el tiempo. Laura llegó a mi apartamento con una expresión nerviosa, pero decidida. No la vi desde nuestra última conversación, y al verla allí, de pie frente a mí, supe que estábamos a punto de cerrar un capítulo de nuestras vidas. Te he estado pensando mucho, dijo, sus ojos evitando los míos. No sé por dónde empezar, pero tengo que decirte todo. Tengo que hablarte de lo que realmente ocurrió. No dije nada. La dejé hablar, porque sabía que lo necesitaba. Ella se sentó frente a mí, su cuerpo rígido, como si estuviera esperando que la juzgara. Y, de alguna forma, yo también lo estaba haciendo, aunque no quería. Sabía que no tenía sentido continuar con la rabia, que al final lo único que importaba era la verdad, por más dolorosa que fuera. Lo que hice no tiene excusa, comenzó, respirando profundamente. Sé que te lastimé, sé que te traicioné, y no quiero que pienses que estoy tratando de justificarme. Pero todo comenzó hace tiempo, mucho antes de lo que piensas. La gente cambia, las circunstancias cambian. Yo cambié, Javier. Y no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Escuchaba en silencio, tratando de entender sus palabras, pero algo dentro de mí me decía que ya no importaba lo que dijera. El daño ya estaba hecho. Demasiado tarde para que, Laura, le respondí, mis palabras saliendo más frías de lo que hubiera querido. Demasiado tarde para salvar lo que teníamos, o demasiado tarde para salvarte a ti misma. Laura me miró con tristeza, y por un momento, sus ojos parecían sinceros. Demasiado tarde para salvarlo todo, dijo. Demasiado tarde para darme cuenta de que lo que más necesitaba no era otra persona, sino a ti. Que lo que tenía contigo era todo lo que necesitaba para ser feliz. Me quedó claro que no podía seguir escuchando sus excusas, que todo lo que me decía era parte de una disculpa que no lograría cambiar lo que sentía. Laura, le dije, levantándome de la silla.
Lo que tú y yo tuvimos, lo que construimos, ya no existe. Y aunque te sienta algo de pena, no puedo seguir aquí sentado escuchando lo que debería haber hecho, lo que debiste haber hecho antes de que todo esto se desmoronara. No podemos regresar. El silencio llenó la habitación una vez más, como lo había hecho tantas veces antes. No quería ser cruel, pero también sabía que seguir jugando a algo que no era, seguir en un limbo, solo iba a empeorar las cosas. No te estoy pidiendo que vuelvas, ni que me perdones, continuó, su voz más suave. Solo te pido que me dejes ir, que me dejes vivir con la culpa, porque lo merezco. Yo también quiero seguir adelante. Quiero que cada uno de nosotros viva su vida, de manera honesta, sin arrastrar más el dolor de lo que ya hicimos. Cuando la vi levantarse, me sentí vacío. La imagen de ella allí, sin luchar por lo que habíamos tenido, me hizo darme cuenta de que había hecho lo correcto. Tal vez no era la venganza lo que me había impulsado, ni el rencor, sino la necesidad de liberarme. La necesidad de entender que, aunque el amor no desaparece de inmediato, la vida sigue, y uno debe seguir adelante, aunque sea solo por respeto a uno mismo. Está bien, le respondí finalmente, con una calma que no sabía que tenía. Si eso es lo que necesitas, entonces ve. Haz lo que tengas que hacer, pero ya no eres parte de mi vida. Laura asintió, sin decir nada más. Se giró lentamente y caminó hacia la puerta, sin mirar atrás. El ruido de la puerta cerrándose detrás de ella fue el último sonido que escuché de ella. No miré atrás, no busqué una última palabra, porque sabía que no quedaba nada más por decir. Este capítulo, al fin, se había cerrado.